donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuchas mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y de ti me alejo, regreso porque yo sé que si humildemente se acerca a tu pueblo, si busca tu rostro con el corazón, responderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. La Asociación Atlántica de Honduras les da la bienvenida a su programa La Iglesia al Aire.
Qué alegría, apreciados hermanos y amigos, poder una vez más llegar hasta cada uno de sus hogares a través de la señal de Nuevo Tiempo Honduras. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de la Asociación Islas de la Bahía. Que el Señor pueda bendecirles, y también a todos nuestros hermanos de la Asociación de Comayagüela. Que el Señor pueda estar con nosotros, y a nuestros hermanos de la Asociación Central, todos nuestros hermanos ahí en Tegucigalpa, que el Señor les bendiga. Nuestros hermanos, amigos de la Asociación Noroccidental, estamos muy contentos de que usted pueda estar esta noche conectados con nosotros para disfrutar de este programa de adoración. Y también a todos nuestros hermanos de nuestra querida Asociación del Litoral Atlántico, que el Señor me les bendiga. Estamos muy contentos de poder una vez más tomar este tiempo en el cual nos conectamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ha llegado el momento en que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Dios. Nosotros, hermanos, creemos en el poder de la oración. ¿Y qué sería de la vida de un cristiano sin oración? La oración es el medio por el cual Dios nos capacita, nos fortalece, nos llena de su Espíritu Santo para que podamos enfrentar todos los obstáculos. Así que voy a pedirle que ahí donde se encuentra, en su hogar, en este momento, o donde usted esté, vamos a tomar este tiempo para orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros. Aun cuando el mundo vive en un conflicto, en una crisis, Señor, nosotros estamos aquí. Y estamos aquí, Señor, siendo testigos de que hemos creído en un Dios grande y poderoso. En ese Dios, Señor, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que hoy vivamos con esperanza, para que hoy, Señor, podamos estar con la seguridad que pronto tú vendrás por segunda vez para poder llevarnos contigo, Señor, en un lugar donde ya no habrá más dolor y sufrimiento. Padre Celestial, te pido por todos aquellos hermanos o amigos que probablemente están sufriendo, Señor, una enfermedad, padeciendo problemas, probablemente la pérdida de un ser querido. Pero que esta noche, Señor, tú a través de tu palabra puedas traer consuelo, puedas traer fortaleza. Acompáñanos, te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis amados hermanos y amigos, durante esta noche estamos disfrutando
del estudio de la palabra de Dios y estamos estudiando nuestras creencias. Es fundamental que nosotros podamos tomar tiempo en conocer nuestro fundamento, nuestras raíces. Yo tengo el privilegio de venir desde que nací en una familia adventista y desde mi niñez yo empecé a recibir este mensaje y hoy durante esta semana estamos nuevamente recordando y reafirmando lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que hemos creído, en nuestro fundamento que está en la santa palabra del Señor. Así que voy a invitarles que una vez más tomemos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Salvar a la humanidad se requirió de Jesús la muerte, también su vida perfecta como justo manto de salvación. Por voluntad de Dios, el Hijo tomó nuestro lugar, una expiación de nuestros pecados para limpiar el mal. Pues por la gracia divina un sacrificio hay. La sangre de Jesús vale
Ahora ha llegado el momento en que podamos ser llenos de ese pan de vida. Ese pan de vida que viene a fortalecernos y ayudarnos y a llenarnos de esperanza. Hoy el Señor nos va a hablar a través de su palabra, y el siervo que Dios ha elegido es el pastor Nelson Solís, que nos estará presentando la creencia número 9, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Definitivamente es un privilegio tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a estar estudiando la creencia número 9 y se trata de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Espero que allí donde usted se encuentra podamos disfrutar juntos del estudio de la palabra y que en esta noche podamos terminar edificados y que podamos gozar y sentir ese sacrificio que Cristo Jesús realizó por cada uno de nosotros. Y es que, querido hermano, querida hermana, la creación se había concretado. El ser humano estaba en el lugar perfecto con todas las comodidades y tenía todo listo para poder ser feliz. Podemos decir, el plan de Dios para el ser humano, el plan de Dios para el hombre se había hecho una realidad. Y ahora solo tenían que encargarse de disfrutar de todo lo que Dios les había preparado. Pero el libro de Génesis, en el capítulo 3, nos relata lo que podemos decir ha sido uno de los momentos más tristes para la humanidad. Uno de los momentos, podemos decirlos, donde peor el ser humano se ha sentido. Capítulo 3 nos relata que el hombre desobedeció lo que Dios le había pedido que hiciese. Querido hermano, querida hermana, definitivamente podemos decir todo estaba listo para que el ser humano fuese destruido. Todo estaba preparado para que el ser humano dejara de existir. Pero en ese mismo momento surge una oportunidad. En ese momento Dios manifiesta algo importante para el ser humano. Y es que Él tenía un plan de salvación, tenía un plan de redención para poder darle una nueva oportunidad a todos los seres humanos. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! En lugar de ser destruidos, en lugar de ser castigados totalmente con la destrucción final, Dios permite al hombre una oportunidad para poder alcanzar la salvación. Y ese plan de salvación, ese plan de redención involucraba a nuestro Señor Jesucristo. Ese plan involucraba el poder enviar un Salvador para poder darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de ser salvos. En esta ocasión vamos a centrarnos en estudiar la primera carta de Corintios. Vamos a estudiar el capítulo 15 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Y voy a invitarle para que en este momento podamos hacerlo juntos. Primera carta de Corintios, el capítulo 15, y podamos leer los versículos 3 y 4. Querido hermano, querida hermana, sin duda alguna, cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, podemos decir que ya el plan de salvación, pues Cristo Jesús había cumplido lo que se había prometido que iba a realizar. Pero la iglesia en Corinto estaba pasando algunas dudas, estaba pasando algunos momentos de incertidumbre, ya que habían personas que estaban declarando y que estaban haciendo ver que el sacrificio que Cristo Jesús había hecho no era vital y no era importante en el plan de salvación. Es por eso que el apóstol Pablo aprovecha para poder escribirles, para poder decirles y hacerles nuevamente valer, recordarles lo que Cristo Jesús había hecho por cada uno de ellos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Definitivamente, el plan de salvación que había sido preparado había culminado ese punto máximo, ese punto importante que se debía cumplir. Y en esta noche estudiaremos 3 etapas de la historia de Cristo. 3 etapas que nos muestran lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vamos a centrar nuestro estudio definitivamente en estos 2 versículos y vamos a pasar a nuestra primera etapa. Primera etapa de la historia de Cristo Jesús, dice el versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primera etapa, su vida. Y es que el apóstol Pablo comienza este grupo de versículos haciendo una referencia directa que él no es el autor de este mensaje. Que cualquiera que pensara que él había inventado, que él creía que él era el autor total del mensaje que estaba predicando y de que Cristo Jesús había muerto, había vivido, el apóstol Pablo está diciendo, yo no soy el autor. Simplemente esto me fue trasladado, me fue dado y ahora yo lo estoy compartiendo con ustedes. Ahora mi deber es poder llevar también ese mensaje que yo recibí. Pablo en ningún momento pretende poder quedarse con la autoría de este mensaje. Y podemos decir que en definitiva para él no era oculto las diferentes situaciones que estaban atravesando en la iglesia en Corinto. Querido hermano, querida hermana, si bien aquí no se menciona así implícitamente la vida de Cristo Jesús, el texto bíblico nos menciona que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está haciendo una referencia directa que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Debemos de recordar que en Isaías 53 y las diferentes profecías que apuntaban al Mesías mencionaban de que la vida de aquel cordero, mencionaban que aquel cordero que se presentara debía ser un cordero sin mancha, debía ser un cordero perfecto, debía ser una ofrenda perfecta. Podemos nosotros decir, conforme a las Escrituras y conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo, se concreta y se demuestra que su vida fue la vida de un cordero sin mancha. Fue la vida de un cordero perfecto, listo para poder obrar en favor de cada uno de los seres humanos. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 19 de su primera carta, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. En su vida, Cristo Jesús debía ser una ofrenda perfecta para poder ser presentado en sacrificio. Me gustaría compartir lo que dice Elena de White en el libro Cristo en su santuario, en la página 34. Cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Podemos ver
Y sin duda alguna decir, la vida de Cristo Jesús ratifica que Él era esa ofrenda perfecta, era esa ofrenda sin mancha. Y es que la esencia de la vida de Cristo, podemos decirlo, a lo largo de su vida, pasó demostrando completamente que Él era la ofrenda perfecta, tal y como se había prometido entonces para poder cumplir ese plan de salvación, ese plan de redención para cada uno de nosotros. Esto era algo importante en la obra del santuario. ¿Y a quién visualizaba? ¿A quién avisoraba cada una de las obras que se realizaban en el santuario? Podemos decir cada uno de nosotros con seguridad que cada una de esas obras nos avisoraban y nos llevaban a lo que Cristo Jesús haría en el futuro. Por lo tanto, su vida fue el poder dejarnos ese ejemplo a cada uno de nosotros. Fue un cordero sin mancha, fue un cordero perfecto, fue un cordero que completamente demostró que estaba listo para poder ofrecer su vida en favor nuestro. Pero querido hermano, querida hermana, la invitación para cada uno de nosotros también a través de la vida de Cristo es que podamos imitarle, que nosotros podamos llegar a pensar y tener el deseo de poder vivir de la mejor manera posible, imitando lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra. Cristo demostró su perfección. Cristo a lo largo de su vida agradó a su Padre. Ahora también nosotros, al pensar en la vida de Cristo, debemos también pensar en agradar a nuestro Dios. Que podamos imitar a Cristo en su vida y que nuestra vida entonces se convierta en una vida de agrado para nuestro Dios. Hemos terminado esta primera etapa de la vida de Cristo, su vida, su perfección, ser un cordero sin mancha. Ahora vamos a trasladarnos a la segunda etapa de la vida de Cristo. Versículo 3 y la primera parte del versículo 4 entonces nos dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Trasladándonos ahora nosotros a esta segunda etapa, y esta segunda etapa se trata de la muerte de Cristo. Y es que había llegado el momento en que esa ofrenda perfecta, esa ofrenda sin mancha, había llegado el momento de entregar su vida en señal de expiación. Todo el sistema de sacrificios, podemos decirlo, todo el sistema de perdón apuntaba a lo que sucedería con Cristo en la cruz del Calvario. Evidencia de eso tenemos en la carta de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14. Entonces decirle en este momento a usted, querido hermano, querida hermana, es importante que nosotros podamos entender que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no podía haber un perdón de pecados. Porque nosotros debemos de recordar, tal y como lo escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y definitivamente cada uno de nosotros, todos somos pecadores. Todo el ser humano era pecador. Entonces era importante que cada uno de nosotros tuviese la oportunidad, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre perfecta, obtendríamos esa oportunidad de salvación. Es interesante, al trasladarnos cada uno de nosotros al idioma griego, es interesante que la preposición que se utiliza allí es la preposición huper, que si nosotros la traducimos así sería por. Y esto nos da la idea de sustitución, nos da la idea de que alguien hizo algo que nos correspondía hacer a cada uno de nosotros. Cristo murió
para poder darnos la salvación a cada uno de nosotros. Es decir, Él, en lugar nuestro, muere para que tengamos la oportunidad de ser salvos. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Y es que, querido hermano, querida hermana, usted y yo y todos los seres humanos estábamos condenados. Estábamos destinados a morir. Pero a través del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, a través de esta etapa, a través de su muerte, cada uno de nosotros encontramos la oportunidad de decir: puedo ser salvo, puedo ser limpio, puedo llegar a ser perfecto porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. En esta etapa de la historia de Cristo, en definitiva, Él rompe esa barrera que el pecado había causado entre Dios y nosotros. Tal y como lo menciona el libro de Isaías, entre Dios y los hombres a causa del pecado había una separación, había una barrera, pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo esa barrera fue quitada, esa separación fue hecha a un lado, porque Cristo ahora nos daba la oportunidad de poder ser limpios. Ahora, con la sangre de Cristo, estábamos encontrando la expiación a cada uno de nuestros pecados. El Camino a Cristo, la página 28, nos dice: como Nicodemo, podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces, conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos. Esta etapa de la historia de Cristo definitivamente es importantísima, porque ese derramamiento de sangre, ese sacrificio en la cruz del Calvario, es lo que nos da a nosotros la oportunidad de ser limpiados. Y es que solamente con la sangre de Cristo podemos encontrar la limpieza que estamos buscando cada uno de nosotros. Solamente aceptando ese sacrificio que Cristo Jesús realizó es que cada uno de nosotros puede encontrar la salvación. Pero es interesante que en esta etapa, y allí en el versículo 4 se menciona algo interesante. El apóstol Pablo dice: y fue sepultado. Recordar entonces los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Ellos tenían duda de lo que en realidad había sucedido con el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo ahora les dice: recuerden, Él no solamente murió, sino que allí fue sepultado. Y es que el hecho de que José de Arimatea haya solicitado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para poder ser enterrado y que se diera la evidencia de que Cristo Jesús fue sepultado, fue colocado en una tumba, eso le da al apóstol Pablo una evidencia directa de que Cristo Jesús había muerto. Por eso él menciona esta palabra clave en este versículo para poder decirles: no se les olvide, Cristo murió por ustedes. Cristo en realidad murió. Cristo murió para darles salvación. Cristo murió para poder limpiarlos, para darles la salvación. Entregó su sangre como Cordero perfecto.
Y algo que nosotros debemos de recordar y tener presente siempre es que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, es que tenemos esperanza. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo situaciones de incertidumbre. No sabemos muchas veces qué va a pasar. Sentimos esa tensión, pero por la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, hoy tenemos una esperanza de poder llegar y obtener algo mejor para cada uno de nosotros. Mantengámonos confiando, aceptando y siendo limpios por medio de la sangre de Cristo Jesús, para que esa esperanza pueda ser una realidad en nuestra vida. Y es que la muerte de Cristo nos regala vida. El sacrificio de Cristo nos regala la oportunidad de poder vivir. Y por eso debemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios, porque por el sacrificio de su Hijo, hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. Su sangre, definitivamente la sangre de Cristo, ratificó que habíamos sido comprados por Él. Él pagó el precio. Él pagó el precio que cada uno de nosotros debía pagar. Colocó su vida en lugar de la nuestra, para poder brindarnos una oportunidad. Vamos ahora a pasar a la tercera etapa de la historia de Cristo Jesús. Dice el versículo 4, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Hemos llegado entonces a la tercera etapa. Estamos llegando ya al final de estas etapas de la historia de Cristo. Y ahora nos referimos directamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido resucitado. Esta es la frase que nosotros encontramos en el versículo número 4 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Si nosotros analizamos esta frase a la luz del idioma griego, podemos encontrar que su tiempo es un tiempo perfecto. ¿Qué quiero decirle con esto? El tiempo perfecto significa una acción que se realizó en el pasado, pero que continúa desarrollándose en el futuro. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole, Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús volvió a la vida, y al colocarlo en el tiempo perfecto, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, Cristo Jesús resucitó y no volvió a morir. Cristo Jesús permanece con vida. Cristo Jesús, mi querido hermano, mi querida hermana, hasta el día de hoy permanece con vida. Y está intercediendo por usted y por mí en el reino de los cielos. Pablo está diciendo, Cristo permanece en su condición de resucitado. Cristo no perdió su condición de resucitado. Cristo no volvió a la muerte. Cristo resucitó conforme se había dicho en las Escrituras. Y me gusta mucho lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 744. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo,
En el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, conoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Y es que a través de la resurrección de Cristo, cada uno de nosotros encuentra la esperanza de resurrección. A través de que Cristo se levantó de entre los muertos, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser resucitado. Cristo nos ofrece la oportunidad de volver a la vida. Y es que cada uno de nosotros hemos perdido seres queridos, hemos perdido amigos, hemos perdido muchas cosas. Pero querido hermano, querida hermana, Cristo ofrece la oportunidad de volver a la vida. Y eso lo demostró a través de su resurrección luego de morir en la cruz del Calvario. A través de la resurrección de Cristo encontramos nosotros la mejor esperanza. Resucitaremos si recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y aceptamos ese sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Y es que Cristo Jesús muy pronto vendrá. Y tal como nosotros lo encontramos a través de las palabras del apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él regrese. A través de esta etapa de la vida de Cristo, de la historia de Cristo, podemos decir, tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la esperanza de una vida nueva. Tenemos la esperanza de poder llegar a un lugar diferente. Pero para eso debemos aceptar que Cristo Jesús vivió, murió y resucitó para poder darnos la oportunidad de salvación. La historia de Cristo, sin duda alguna, es el mayor ejemplo de amor para el ser humano. Lo que Cristo Jesús realizó por toda la humanidad, sin duda alguna nos demuestra la importancia que tenemos para nuestro Dios. Y es por eso que debemos de aferrarnos a lo que Cristo Jesús realizó por cada uno de nosotros. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, de los versículos 4 en adelante, nos menciona palabras interesantes con respecto a lo realizado por Cristo Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se humilló, se volvió como hombre y llegó hasta el punto de la muerte y la muerte de cruz. Querido hermano, querida hermana, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo nos dan a nosotros la esperanza de poder obtener la salvación. Aquel plan que se prometió luego de que el hombre cayera, Cristo Jesús completó la fase crucial, la fase importante. Pero ahora nos corresponde a cada uno de nosotros aceptar en nuestro corazón el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Hemos visto estas tres etapas: su vida, su muerte y su resurrección. Ahora estamos en esa etapa donde tienes que tomar una decisión por Cristo Jesús. Y en esta noche quiero invitarte, a ti, sí, que estás viendo, que estás compartiendo con nosotros, a que este es el momento correcto para que Cristo sea una realidad en tu vida, para que el sacrificio de Cristo pueda hacer una diferencia en ti. Y hoy puedas decir: yo quiero ser salvo, y por eso
acepto el sacrificio de Cristo Jesús. Dinos, comenta, comparte con nosotros. ¿Aceptas a Cristo Jesús? ¿Aceptas que Él vivió, murió y resucitó por ti? Hoy Él te quiere dar la salvación, pero tienes que aceptarlo en tu corazón. Quiero invitarte para que en este momento podamos cerrar nuestros ojos y podamos elevar una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque con Cristo Jesús quedó demostrado el gran amor que tienes para cada uno de nosotros. A través de su vida, su muerte y su resurrección, cada uno puede decir, tenemos la oportunidad de ser salvos. Porque nos correspondía a nosotros morir. Porque nos correspondía pagar nuestra deuda. Pero Cristo se colocó en lugar nuestro. Y amoroso Padre, gracias por esa gran muestra de amor. En esta noche, Señor, hay muchas personas viendo que aún no han aceptado ese sacrificio de Cristo Jesús, que no han aceptado a Cristo como Salvador, que puedan tomar esa decisión muy pronto y que se entreguen completamente a ti. Toca sus corazones y que ellos también, Señor, puedan aceptar y decir, Cristo me está dando la salvación. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Queridos hermanos, queridos amigos, qué maravilloso mensaje el que hemos recibido. Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo venció la muerte. Que cada uno de nosotros podamos aceptarle en nuestra vida. Y les invitamos para que mañana, una vez más, tome el tiempo, reúna a su familia, para que podamos seguir siendo bendecidos por estos mensajes que el Señor está trayendo a través de los pastores de la Asociación del Litoral Atlántico. Que el Señor pueda seguir bendiciendo su vida y su familia. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.